Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Aquí estamos dando inicio a nuestro capítulo número 19 de esta serie, de esta temporada de entrevistas con artistas, cultores, artesanos de Rengo, de la región y, claro, del país. Hoy, una oportunidad maravillosa de entrevistar, una entrevista que teníamos pendiente y que por fin tenemos el honor de contar contigo, Manuel Gallegos Abarca, en Rengo, en este lindo espacio de la Biblioteca Luis Zárate Pérez, en las nuevas dependencias de la Biblioteca Luis Zárate Pérez. Te damos la bienvenida, Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariano. En realidad el honor es para mí, porque yo me siento muy satisfecho y contento con esta invitación que tú me has hecho para poder conversar acerca de mi actividad literaria. Y acerca de teatro, y acerca de tanta cosa, ¿no? Sí. que tenemos por hablar. Y te felicito por este programa, porque yo lo he estado viendo ya hace algún tiempo. Muchas gracias, muchas mucha gracias. Calidad. Te vamos a anotar dentro de nuestros auditores, entonces. Sí, de todas maneras. Manuel, nacido y criado en Rengo. Así es. ¿En la isla? Yo nací en Rengo, vivimos en la isla con mis padres. Ya. Apenas nací. De manera que después, incluso, yo vine a la escuela 1, desde primero básico, y viajaba todos los días, ¿sabes en qué? En Victoria. ¿En Victoria? Claro, porque teníamos un vecino ¿Ya? que era el dueño de una Victoria. Perfecto. Y entonces yo me iba en coche al colegio todos los días y me regresaba. Pero qué maravilla, qué suerte. Suerte, claro. Es un pedazo importante del patrimonio renguino, las Victorias. Se echa de menos, además, porque era algo tan típico nuestro, ¿no? Y creo que estaba en el escudo en un momento determinado, en la Victoria. En un momento estuvo en el escudo. Claro. De manera que yo realmente era fascinante eso de irme en una Victoria, tirada por un caballo, ¿no es cierto? Y llegar a la escuela 1 y bajarme ahí. Más encima en un barrio sumamente patrimonial, porque el barrio de la calle Prat, la escuela 1, al frente de la Espiga de Oro, que hasta hace poquitos años atrás vendía su pan en carromatos también tirado a caballo. Sí, fue maravilloso, ¿no? Realmente fue una época muy hermosa y que es patrimonio, tal como tú dices, ¿verdad? Mucha de eso. Y que esas casas inmensas que ya no están, esas casas donde nosotros vivimos, ¿sí? Porque por ahí pasaba justamente un brazo del río cuando se salía. El año 86 se fue gran parte de eso con las inundaciones del 86, ¿no? Sí. Manuel, siempre ligado a la literatura, siempre ligado al teatro, incluso de escolar. No, ya. No, fíjate, cuando tú te refieres a escolar, a la básica. A la básica y a la media también. Sí, no. En mi casa mis padres compraban algunos libros y especialmente una selección del Reader que era para niños. No sé si tú la conociste. El Reader Digest, sí, pero que era juvenil. Chiquitito el niño. Sí. Y eso me fascinaba. Y yo la esperaba cada 15 días. Fue un regalo maravilloso de mi padre. Y entonces en la básica yo no tuve mayor desempeño en estas áreas. Incluso fui bastante mal alumno de esa época. Entonces, y al llegar al liceo me cambió la vida, porque ahí descubrí otro mundo, descubrí la música, el folclore y el teatro, ¿ya? La escultura, la pintura. Había muy buenos profesores que lo estimulaban a uno a esa práctica. Entré al conjunto Villa Deseada, que estaba en ese tiempo, tuve varios años allí, y la pintura, con buenos profesores. Tuve un profesor de apellido Cornejo, un joven que venía recién a hacer clases, de manera que fuimos muy estimulados por ese tipo de iniciativas artísticas. Y el profesor Luis González, que tú lo debes conocer, sí, por supuesto. Luis González fue nuestra apertura a lo que es el teatro. Se formó un grupo de teatro y yo hice el esfuerzo y postulé. Y me dieron el protagónico inmediatamente. ¿Y te acuerdas de qué obra era? Sí, era una obra de Miguel Litín. Mira. Claro, que se llama Tres para un paraguas. Ya. Y con mis compañeros hicimos esa obra y nos invitaron a participar en un encuentro en Rancagua. Se hacían unos encuentros provinciales. Y obtuvimos el primer lugar. Pues. ¡No, maravilloso! Y yo obtuve el primer lugar como actor, pues, imagínate. Así que esa fue una inyección enorme para seguir trabajando en teatro. Tremenda inyección. Sí. Tú después te fuiste a estudiar pedagogía. No. ¿No? Teatro. Teatro, derechamente. Sí, porque yo... Desembarcaste al teatro de una. Porque en segundo año de teatro también
fuimos nuevamente otra vez premios. Ya. Y en el último año, en cuarto medio, participamos en un encuentro nacional en Santiago. Y nos trajimos el primer premio otra vez. Entonces yo estaba muy estimulado por tener el premio como mejor actor de Chile. Claro. Era para un cabro de 16 años, 17 años, extraordinario. Y eso yo ya, en ese entonces yo ya tenía claro que ese era mi camino. Porque había encontrado algo que me satisfacía totalmente. Y mis padres se opusieron, digamos, no les gustó mucho la idea de que yo fuera a estudiar teatro. Y bueno, pero al final se convencieron de que yo era lo único que podía hacer. Y Manuel, ¿cómo es este paso desde la actuación hacia la dramaturgia? Ah, interesante. Yo me fui a estudiar teatro a Valparaíso, a la Universidad de Chile, en una sede allá. Y entonces, el primer año, propuse yo a mis compañeros de curso formar una compañía, porque yo dije, estamos estudiando teatro, tenemos que hacer teatro fuera. Y no estaban dentro de las normas de la escuela, pero al final lo logramos. Y entonces buscaba yo una obra en que participaran todos los que se interesaron y no la encontraba. Y entonces yo estaba en ese momento en una pensión en el puerto y llegué a la casa y yo había escuchado una música muy linda de Camille Saint-Saëns, que se llama precisamente El Carnaval de los Animales, donde él crea la música para distintos animales, que es un elefante, el león, el rey león, qué sé yo, etcétera, y diversos personajes, todos del mundo del animal. Entonces yo esa noche pensé que podría ponerle una historia a esa música, un argumento, y la escribí la letra del argumento. Y al otro día se la llevo a mis compañeros y les encantó. Y empezamos a hacerla, agregamos algunas personas que se interesaron en hacer los diseños, los vestuarios, todo el asunto. Y estuvimos como 2 años dando la obra, fíjate, mira, con mucho éxito. Y tanto así que hoy día apareció un libro sobre la historia del teatro en Puerto Valparaíso. Y se señala ahí como uno de los recreadores del teatro infantil, de los renovadores del teatro infantil, cosa que me satisface mucho. Yo no pensé nunca que iba a tener éxito y era una obra muy linda porque estaba acompañada con la música de este autor francés. Entonces, y era coreográfica. Y se contaba la historia del Rey León, que tenía a todos los animales bajo su mando y que los obligaba a comer sopaipillas en verano, a andar en puntilla en la selva para no despertarlos, una serie de situaciones así muy dominantes de este Rey León. Entonces se oponen todos los animalitos de la selva y se toman, digamos, las atribuciones de elegir a otro, ¿ya? A otro rey. A otro rey. Y eligen al elefante, porque pensaban que el elefante pensaba mucho, por su dimensión de su cabeza, iba a ser un rey mucho más acogedor, más reflexivo, más razonable. Y así es la historia. Oye, Manuel, y aquí estamos hablando de una obra absolutamente alegórica a la historia nacional que estábamos viviendo. Estamos en plena dictadura y proponer una obra donde los animales se rebelan en contra del león por ser un abusador y buscan elegir un nuevo rey, era un tema, ¿no? Sí, pues era un tema, efectivamente. Y eso fue el año 73, fíjate. Y de manera de que la escuela se cerró. Y nosotros nos fuimos cada uno para su casa y al año después regresamos y se abrió nuevamente la escuela y retomamos la obra y la empezamos a dar en distintos lugares, por toda la región, la movilizamos la obra, fíjate. Así que así fue mi inicio. Y yo quedé sorprendido de que yo fui quien escribió ese libreto, esa obra. Yo no sabía que podía escribir, pero ya con toda la experiencia como actor, de los diálogos y todo eso, entonces, y el concepto del teatro para niños, que es mucho más suelto, de juego, danzas, coreografías, música, y fue un hallazgo que yo... Y de ahí entonces, esa fue mi primera obra, y ahí seguí escribiendo. Y ahí seguiste escribiendo siempre en la tónica del teatro infantil y juvenil. Sí, exactamente. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿por qué yo me dediqué al teatro infantil? Y la verdad es que a mí me encantan los niños, siempre tuve mucha cercanía con los chicos, los encontraba mucho más imaginativos que los adultos, más sueltos, más libres, no tan complicados. Me parecía que los adultos eran demasiado complicados a esa edad para mí.
siguen siendo complicadas las cosas, ¿no? Claro. Para los adultos. Y eso me guió y al descubrir que los niños se fascinaban con esas obras, seguí escribiendo varias obras de teatro para niños y también una obra de adulto que escribí en ese momento, un monólogo, que se llama El Automaturgo. El Automaturgo. El Automaturgo, que se publicó, ganó un premio, primer premio en el concurso nacional en Valdivia. ¿Te acuerdas que en el verano hacen una gran fiesta de Valdivia en el río Calle Calle? Sí, sí. Y hacían un concurso literario y lo siguen haciendo. Yeah. Y yo envié mi obra, un monólogo, y salió distinguida con el primer lugar. Mira. Entonces, para mí eso fue extraordinario. Ya entonces yo había terminado mi estudio y entré a trabajar como profesor en la Escuela de Cultura Artística de Valparaíso. Yeah. Y estando ahí entonces postulé a estudiar a Santiago, a la Chile, para seguir dirección teatral. Yeah. Y estando yo ensayando una de las obras que me habían encomendado dentro de mi programa, en la sala del Teatro de la Universidad de Chile, y se acerca Fernando de Besa, el dramaturgo, y me dice: Manuel, te tengo una noticia, que una de tus obras que salió premiada la vamos a publicar en la revista Andrés Bello del Mercurio. Mira. Y salió publicada en una revista maravilloso. a lo largo de todo. Y entonces, para mí todo eso fue muy estimulante. Qué bueno. Sí. A nosotros hay un tema con tu trabajo dramatúrgico con jóvenes y niños que hoy día, puesto en la contingencia de hoy, es como dado por sentado. Sí. Pero puesto en los años 70 y en los años 80 es absolutamente visionario, que es el tratamiento del niño como no desde una perspectiva adultocéntrica, Exacto. sino que desde una perspectiva de muchísimo respeto por el imaginario del niño, por en el fondo su capacidad colectiva de poder representar, ¿cierto?, tus libretos, tus guiones y con un respeto extraordinario. Sí, efectivamente. Yo sin pensarlo, sin reflexionarlo, sino que me nacía ese sentido por el juego que tienen los niños y esa fascinación por ver a los niños. Bueno, uno los ve todos los días, los niños, cómo se imaginan el mundo. Ellos van recreando el mundo. De hecho, son los mejores actores. A ellos no hay que enseñarles teatro, a los niños. Hay que hacer que jueguen al teatro, que ellos lo recreen. Incluso después muchas veces los mismos niños me sugerían hacer cosas distintas en la obra que no estaban en el libreto. Y yo se lo aceptaba porque era como ellos lo veían. Entonces, desde ese punto de vista, coincidió después con las líneas del teatro en Europa, de varios investigadores y estudiosos del teatro, que precisamente iban en esa línea, digamos, en que los niños no hay que enseñarles teatro, hay que sacarles... Hay que rescatarles el teatro. Rescatarles el teatro y uno tiene que aprender de ellos, aprender, no razonar tanto los diálogos, los parlamentos, sino que dejarlos más fluir como a ellos se les ocurra. Entonces, de alguna manera yo guié mi dramaturgia, lo que yo escribía, y la mayoría de mis obras no son obras de teatro, son juegos. Yo los califiqué como juegos teatrales, juegos escénicos, qué sé yo, etcétera. Siempre. Porque consideraba, tal como tú dices, que el teatro es eso para los niños. Los niños juegan al teatro sin que tú se lo digas. Y de ahí es donde uno tiene que aprender de ellos, esa espontaneidad. Es maravilloso esa potencialidad que tenemos todos desde niños y que después cuando vamos creciendo nos vamos formalizando. ¿Y en qué momento haces tú el cambio de giro, digamos, desde estar estudiando dirección teatral en Santiago, en el Teatro de Chile, a empezar a trabajar con niños propiamente tal? Bueno, yo fui a estudiar dirección y dirigí varias obras en Santiago con actores profesionales, obras de otro tipo, para adultos. Entre ellos dirigía Tennyson Ferrada, por ejemplo, en una obra maravilloso. En una obra muy linda que se llama Mustafa. Y eran todos un barrio en Buenos Aires, con música de este famoso compositor argentino del tango ese el mundo es y será una porquería, ¿te acuerdas? Eso es Enrique Santos Discépolo, con música de él. Así que, pero eso yo lo seguí haciendo y lo hice en varias oportunidades, pero después yo me guié definitivamente por el teatro para niños, porque descubrí que tenía más posibilidades yo de expresarme a través de eso.
y publiqué algunos libros en el ámbito incluso de la teoría teatral basado en el juego de los niños. Perfecto. Porque ya había mucho que se dedicar, pero poco al teatro para niños de una manera distinta, incluso en Santiago mismo. De manera que para mí fue una beta que empecé a explorar y a investigar y a anotar las experiencias, los juegos de los niños, fueron surgiendo así la teoría, digamos, apoyada por otras experiencias de otros directores extranjeros. Así que desemboqué en eso y escribí varias obras para niños que se estrenaron en Santiago, ya no para ser representadas por niños, sino que para ser representadas por actores profesionales para niños. Para niños, para niños, claro. Porque ahí la diferencia está en el teatro de niños y en el teatro para niños. Claro. ¿Ya? Y yo escribí varias obras para niños, que algunas compañías de Santiago las pusieron en escena en varios lugares y por mucho tiempo. Así que tenía esas dos alternativas. Y con el teatro del niño escribí varias obras y textos para juegos teatrales. Ese fue un poco el camino, definitivamente, y después lo seguí toda mi vida escribiendo siempre para niños. Hubo un arduo trabajo teórico ahí también. Estuviste publicado en los cuadernos teatrales de la Católica. Sí, del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Cuando estaba el teatro itinerante, ahí salieron varios cuadernos en el cual incluíamos juegos para niños, efectivamente. Así que, y fue importante eso porque en nuestro país había un tipo de teatro pasado de moda, digamos, con personajes, las tradicionales y clásicas puestas en escenas de la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, etcétera, y otras historias para niños. Entonces, pero había que reinventar y acercar los juegos de los niños a las historias que ellos conocían, incluso a su entorno natural. Yo tengo la mayoría de mis obras están basadas precisamente en las leyendas, en los juegos, en las canciones. De hecho, el Don Gato, las aventuras del señor Don Gato, están basadas en las canciones que cantan los niños, que son parte de la cultura musical infantil. Y de ahí yo partí para hacer estas obras, a las cuales le incluía, digamos, todas las canciones que eran parte del mundo imaginativo de los niños. Que es una apuesta notable, porque en el fondo estás haciendo representación, estás haciendo teatro a partir del propio imaginario que los chicos traen dentro de su acervo cultural. Exactamente, sí. Lo que como estrategia es muy bueno. Sí, claro. Sí. Y entre el 81 y el 83, Manuel, llegas a Rengo. Llegas a hacer formación teatral infantil en Rengo, en este oasis de pensamiento que fue en su minuto el Colegio Asunción, ¿no? Sí, pues efectivamente. Se interesó el director de la Asunción, Luis Vera, que éramos amigos, fue mi profesor, y él me estimaba mucho, de manera que me propuso que viniera yo a hacer un taller acá, estuve como 2, 3 años haciendo clases. No eran clases, eran realizar montajes con los chicos de teatro, de diversos autores, obras mías, qué sé yo, y las presentábamos en distintos lugares. Y también eso fue aprovechado por una invitación de San Fernando, de la Casa de la Cultura, del DAIN, para formar una compañía de teatro ya de adultos, de profesores. Y ahí hicimos varias obras que incluso llevamos a Santiago, fíjate, itineramos por Santiago con esas obras. De manera de que para mí Rengo indudablemente fue muy importante porque acá yo fui creciendo también con la amistad de Hernán Quintanilla. El gran Hernán, que está hoy día en el teatro que lleva su nombre, y las cuecas de hoy día de Hernán, y él le aportó mucho a lo que fue la dramaturgia acá local, de los personajes populares. Él trabajó mucho y era un maestro en esa parte, en el lenguaje de nuestros personajes rurales, qué sé yo, y las historias, qué sé yo. Entonces, incluso antes de eso, yo era estudiante de teatro y vine a Rengo una vez a dirigirlo a él. Montamos una obra de teatro de Ionesco, que era novedoso eso. Ionesco, y mi hermana Estela trabajó en esa obra, Dolores,
y Hernán trabajó también, y otros actores que no se me van en este momento, pero hicimos un montaje muy bonito acá, en la escuela de niñas que estaba aquí, que tenía una sala muy linda, donde está la municipalidad. No me acuerdo, la escuela 2, no sé, no recuerdo la escuela. Donde está la municipalidad, esa era la escuela 77, ¿no? Claro, 77. Ya. Ahí había un salón muy acogedor y ahí estrenamos la obra con Hernán. Y Hernán actuaba, yo lo dirigía, él lo dirigí, fui yo siendo, y él con esa humildad que siempre tenía, él es fascinado que yo lo dirigiera en una obra de teatro moderno, de obras de Ionesco y de Bertolt Brecht. A nosotros nos pasó como generación, y aquí tengo que hacerte un acto de reconocimiento y de homenaje, Manuel, que nosotros como generación vivimos un tránsito en concepto del teatro, en concepto del reconocimiento del teatro como disciplina. Estoy hablando de los estudiantes del Colegio Asunción desde el año 82 para adelante, que tuvo este tránsito, ¿cierto?, entre el trabajo de Manuel Gallegos y posteriormente el trabajo de Hernán Quintanilla. Claro. Y creo que esta generación de Rengo les debe mucho a ambos, en términos de no solamente del teatro resultante, de la obra, del texto, ¿no?, sino que también respecto de una mirada, un acercamiento a la narración no histórica, sino que la narración mucho más del sentimiento, mucho más del momento. Hay un tema que se desarrolla con el teatro ahí. ¿Cómo te sientes tú en el rol de narrador, de contador de historias? Bueno, a mí siempre me ha interesado la mayoría de mis textos de teatro y narrativa, los temas de nuestro entorno, ¿no?, de nuestra naturaleza. Porque tú ves, cuando los niños son felices, o nosotros mismos, cuando vamos al campo, cuando vamos a la naturaleza, están en contacto, parece ser que ahí nos encontramos con nuestro verdadero ser de ser humanos, de ese contacto permanente, y somos felices en una tarde en el río, o en subir la montaña, qué sé yo, o ir a un bosque. Eso es fascinante, además de descubrir toda la riqueza que hay en ese lugar. Todos nuestros hermanos que nos acompañan en el planeta, los hermanos árboles, los hermanos insectos, los hermanos animales, etc. Entonces, eso es fascinante, y como eso le encanta a los niños, y ellos son felices con eso, ¿no es cierto? Eso me llevaba a mí a tratar de investigar acerca del entorno para poder reflejarlo en el teatro. Es así, por ejemplo, tengo un libro ahí de los cuentos mapuches del lago escondido. El lago escondido es el lago Llanquihue, porque Llanquihue significa en la lengua mapuche huilliche, que vivieron en ese entorno oculto, lago escondido, oculto. Entonces, yo no rescaté las historias, porque realmente es muy difícil, porque ya no hay personas viviendo ahí. Existen en algunas comunidades muy breves. Entonces, lo que hice yo fue estudiar a fondo la cultura mapuche. Y me fascinó, pues, digamos, su pensamiento, su cosmovisión, cómo era la relación de ellos con el mundo de la naturaleza. Que eso le encanta a los niños, digamos, descubrir los insectos, las aves, qué sé yo, los animales, y descubrir que ellos son hermanos nuestros, los habitamos en el mismo planeta, y ellos nos dan lecciones de cómo cuidar la naturaleza, hasta ahora, ¿ya? Entonces, yo me compenetré de esa filosofía de vida. No es lo mismo que se muestra en televisión con los mapuches aquí y allá, sino que ellos tienen una visión fantástica, poética, filosófica, una cosmovisión con el entorno, con el universo, maravillosa, que realmente uno queda helado. Y entrar en eso, descubrir, por ejemplo, que todos los lugares que existen en nuestro país, los nombres, tienen una significación. El lenguaje de ellos es distinto al lenguaje español, de cómo nació, a nosotros se nos enseñó. Ellos claro, los padres enseñan a sus hijos, digamos, de escucharlo, pero ¿cómo aprendieron ellos a hablar ese lenguaje mapudungún? Mapu, la lengua de la tierra. La aprendieron en la experiencia. ¿Me entiendes tú? Si veían una cascada, ya, trae, o sea, sentían que el agua caía. Rayen trae, rayen es flor.
cascada de flores. O sea, ellos colocaban nombre a las cosas suaves, a las cosas ásperas, inventaban una palabra mágica, maravillosa. Y el lenguaje está lleno de poesía, el lenguaje mapuche. Entonces yo, a partir de ese conocimiento, empecé a imaginar historias que podían haber ocurrido ahí en el lago Yanquihue, a orillas donde ellos vivieron. Porque cuando llegaron la colonia germana, y la historia oficial que se cuenta es que no existían, no habían ahí. Siempre han querido borrar a los hermanos mapuches de la historia, terrible eso. Y resulta que yo con el tiempo descubrimos ahí que habían piedras talladas donde molían su maíz, etc. Las tacitas, las ¿no? tacitas, han encontrado, digamos, herramientas, qué sé yo, lo que demuestra que ahí sí vivieron, ¿ya? Y entonces yo escribí como 17 cuentos, parece, que vinculados a las historias mágicas de ahí, en los nombres, por ejemplo, de los lugares. Tú vas al volcán Osorno. Todo el mundo conoce el volcán Osorno, pero en ese tiempo no se conocía la palabra Osorno. Fueron los españoles, Hurtado de Mendoza, que llegó hasta el sector de Osorno y miró hacia allá y vio ese volcán y le dijo: voy a poner el nombre a ese volcán en homenaje a mi suegro, el conde de Osorno. ¿Para qué más? Claro, y quedó como Osorno. Y para nosotros, ¿qué significa eso? Osorno. ¿Ah? En cambio, ese volcán se llama Huenu, que significa cielo. Bueno, Hueñauca. Hueñauca se llamaba. Y Huenu es cielo. Auca, rebelde. Porque si tú miras el volcán y ves que constantemente hay unos vientos que enfrentan y golpean el volcán para todos lados. Entonces, volcán del cielo rebelde. Claro, claro. ¿Ves tú? Entonces ese tipo de cosas que son maravillosas el descubrir. Manuel, por lo visto, gran parte de tu imaginario, de tu relato, está radicado, tal como tú estuviste radicado y estás todavía radicado mucho tiempo en la 10ª región. Puerto Montt, Puerto Varas, y desde ahí has venido desarrollando un montón de cosas también. Exacto. ¿Cuándo te vas a Puerto Montt? Me voy. ¿Cuándo te vas a Puerto Montt? ¿Cuándo te fuiste a Puerto Montt? ¿Cuándo te radicaste? Ya. Bueno, cuando yo estaba en el teatro itinerante, que era director del programa que el Ministerio de Educación tenía de recorrer todo el país con una compañía de teatro, en ese entonces fue precisamente que se me ocurrió hacer unos encuentros nacionales de teatro. Porque antes yo hice en Santiago, en la región metropolitana, 6 encuentros de teatro escolar, y principalmente de enseñanza media y también de básica. Y entonces cuando llegué a la división central, se propuse hacer un encuentro nacional después de la experiencia. Y fue maravilloso porque hicimos un primer encuentro ahí en el Teatro Diego Camilo Enrique en Santiago, fue el primero, donde fueron autoridades, fue el ministro de Educación, don Ricardo Lagos, a inaugurarlo, y fue realmente fantástica la experiencia. Vinieron grupos de todo el país. Y en el segundo encuentro lo proyectamos para hacerlo en Puerto Montt, a partir de una invitación que tuvimos allá, de manera de que lo concentramos en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt. Maravilloso teatro. Claro, y con todo el apoyo. Realmente la ciudad esa vibró hoy día como con los juegos, digamos, deportivos. Esto fue con el encuentro de teatro. Siempre con el Rafa Phillips allá. Sí, Rafael Phillips, somos muy amigos ahí. Tremendo gestor. Sí, excelente. Y estos encuentros de teatro son finalmente el antecedente del ETE, ¿no? Del encuentro de teatro escolar que se produce allá. Después siguió el ETE. Se terminaron esos encuentros nacionales y las chicas estas que están a cargo del ETE hoy día comenzaron pequeñitos a hacer pequeños encuentros y hoy día ya están más grandes invitando a grupos de otras regiones. Y como te digo, fue maravilloso y fue entonces que yo fui una semana antes a Puerto Montt a hacer un taller para profesores, para
estimularlos, digamos, a que participen de este encuentro con su grupo, con sus estudiantes. Y bueno, y ahí conocí a mi compañera actual y me reencontré con la naturaleza, con ese entorno, y posteriormente me trasladé a partir de... Fuiste con cama y petaca. Claro. Así que esa fue mi ida a Puerto Montt. Hay dos trabajos muy bellos de este periodo, ¿cierto? Más como presente, que ya están en la línea de la narrativa, que tiene que ver con este travesía infernal, claro. ¿cierto? Vamos a mostrar aquí a cámara, que tiene que ver con la travesía de la goleta Magallanes, ¿cierto? Sí, la goleta Ancud. La goleta Ancud para Magallanes. Claro. Cuéntanos un poco de la reconstrucción de eso, porque para que nuestros auditores sepan, todos los que han ido a Ancud, claro, al Museo Regional de Ancud, hay una réplica de la goleta Ancud, que fue la goleta en la cual marinos chilotes partieron a Magallanes. Exactamente. Ese fue un viaje que hoy día es impensable, claro, como ellos lo hicieron, porque ese viaje duró 3 meses y medio, el viaje que hicieron, en una goleta pequeñita, muy pequeña, tú la conociste, y en esa goleta iban 23 personas. Entonces, maravilloso, claro, iban todos amontonados en una parte y con mucho, pero ellos, lo que pasa es que ellos tenían una misión muy importante, que era tomar posesión del estrecho de Magallanes, que estaba en peligro porque antes los barcos pasaban, todos los barcos que venían de Europa pasaban por ahí, por el estrecho de Magallanes, se detenían después en Chiloé, etc. Esa era la ruta. Y entonces era un territorio estratégico para nuestro país que había que tomar posesión, que había que hacer soberanía en ese lugar. Y se le ocurrió en ese momento al presidente Bulnes estimular a la gente de Chiloé para que hicieran ese viaje. Pero no había embarcación. ¿En qué lo iban a hacer? Y construyeron una embarcación ahí mismo, a donde mismo está la goleta abajo, ahí, con madera, que la gente aportó. Todo fue una labor comunitaria maravillosa para la construcción de ese barco. Y lo terminaron y entonces iniciaron el viaje, y en ese viaje iban 2 mujeres chilotas, 2 valientes mujeres chilotas que acompañaron a sus esposos en ese viaje. Y después iba el hijo del capitán, Horacio Williams, que era un niño de 15 años, y también iba Bernardo Filippi, el conocido, digamos, geógrafo, investigador, que estaba en ese momento en esos terrenos, andaba estudiando, y lo aceptaron como voluntario por el viaje, porque a él le gustaba la aventura y saber, y que se iban a Magallanes. Sí, partir en una goleta construida con madera aportada por la comunidad de Chiloé a Magallanes. Tiene que haber sido un tremendo panorama de aventura. Panorama, claro, aventura. Y bueno, partieron en el viaje, no tuvieron problema, que se iban deteniendo a buscar agua, y la gente en el camino que sabía de esto les regalaba animalitos, pasaban a comprar lechugas, qué sé yo, verduras, y iban... y tuvieron ellos un percance terrible ahí en el Golfo de Penas, y resulta que los agarró un temporal inmenso, gigantesco, que le rompió el velamen y le hizo un forado, y el capitán Juan William, que era un experto navegante, logró sacarla de ahí, qué sé yo, y llegaron a un lugar, Puerto Americano, y ahí quedaron, sin saber qué hacer, porque había roto el pasador del timón, que es de hierro. Así que era difícil la cosa. Y se quedaron ahí y pensando qué hacer, porque en ese momento no habían teléfonos, no pasaban aviones, no había forma de nada de contactarse con la civilización, por así decirlo. Y entonces se suponía que a lo mejor iban a quedarse ahí, a lo mejor morir ahí. Y se les ocurrió una osadía extraordinaria en una de las chalupas que traía el barco que arrastraba, devolverse a Chiloé, a remo. A remo. Durante 10 días, en pleno invierno. En pleno invierno, con temporada, qué sé yo. Y los que se quedaron sin saber si iban a regresar sus compañeros, porque con una chalupa en esos mares... mares que son famosos interiores, porque claro, son complejos. Ahí, o sea, tenemos el Golfo del Corcovado. Exactamente. Y sin embargo, llegaron y ahí llegaron ahí a Dalcahue,
Y ahí a pie y la gente del lugar les prestó caballos, qué sé yo, para llegar a Ancud, para hablar con el gobernador, el señor Espiñeira, quien los acogió y les aportó todas las herramientas y repuestos necesarios y además alimentos. Bien. Y volvieron otros 10 días navegando. En la misma chalupa. Claro, en la misma chalupa. Estaban los otros desesperanzados, que a lo mejor no iban a volver, porque tampoco sabían si habían llegado, ¿no? Y regresaron. En un momento determinado escuchan unos disparos así a lo lejos y vieron ellos que regresaban con todos los implementos. Arreglaron la goleta, qué sé yo, etcétera, y se recuperaron y siguieron viaje. Y llegaron allá el 22 de diciembre, no, el 22, 23 de septiembre, porque el 18 justamente lo celebraron, primera vez que se cantaba el himno nacional en el estrecho, al llegar al estrecho de Magallanes. Mira. Ahí hicieron un acto. Y llegaron a la punta Santa Ana y lo primero que hicieron fue enterrar un asta para nuestra bandera nacional y un discurso y la firma de todos los presentes, que de ese día se convertía esos territorios, esos mares, en territorios chilenos y que ellos eran los que, digamos, abrieron ese camino y construyeron el fuerte Bulnes, ¿no? Ese maravilloso fuerte Bulnes que todavía está reconstruido, por supuesto. Y entonces al otro día llegó un barco francés con las mismas intenciones de tomar posesión del estrecho. Y ellos, al despertar en la mañana, vieron una bandera francesa flameando ahí en la playa, cerca de Puerto del Hambre, Puerto de Hambre, que se llama. Y bueno, el capitán lo primero que hizo fue enviar un mensajero a decir que bajen la bandera. Y claro, si ellos querían estar en ese lugar, tenían que pedir permiso, autorización, porque eran territorios chilenos. Entonces, esa era la labor, de cumplir con la soberanía, que de lo contrario habríamos tenido la mala fortuna de que tendríamos una colonia ahí francesa. Imagínate. Ese era el propósito, digamos, de crear soberanía en ese lugar, investigar. Y un poco hacer caso del grito en su lecho de muerte de O'Higgins cuando gritaba Magallanes. Exactamente, exactamente. Ahí se cumplió lo que él quiso, digamos. Había una previsión ahí. Sí, se cumplió. Y finalmente, para contarte de que ese éxito fue admirable, esas mujeres que fueron ahí con la valentía de la mujer chilota, y apoyando a su gente, y se quedó ahí una coleta, después regresó la goleta. Y esa historia, yo decía, ¿cómo cuento este episodio histórico? Que al mismo tiempo se sabía muy poco de esto, en los libros solamente aparecía la goleta Ancud viaja al estrecho Magallanes. Y entonces descubrí ahí en el museo de Ancud un folletito pequeñito, así como este, más pequeñito, más humilde, que había sido hecho por un sacerdote, don Abel Macías, que él amaba la historia de la goleta Ancud y había escrito varios artículos en el diario local, qué sé yo. Y entonces yo a él, cuando terminé la novela, se la mandé a él, porque yo lo respetaba mucho, porque él sabía mucho más que yo, y preguntándole qué le parecía, y si algo me sugiere. Me dijo, Manuel, no hay nada que agregar. Está conforme, y este es lo que yo esperaba para hacer una película, me dijo. Así que yo me sentí muy satisfecho con la opinión de él y se publicó la novela. Y posteriormente nos han hecho películas, pero sí se hizo una obra de teatro. Eso te iba a preguntar, porque esto se adaptó al teatro. Al teatro, sí. Y precisamente en el estreno de esta adaptación al teatro actúa nuestra entrevistada la semana pasada, Jimena Nogueira, Regina por herencia. Fue muy bonito verla, porque ella actuó aquí, la oportunidad no hace mucho, que se presentaron en Villarrica, en un montaje maravilloso, realmente muy, digamos, creativo el montaje, con música de la agrupación de la banda Bordemar, incluso, claro. Entonces fue una satisfacción enorme y una historia que la cuenta un jovencito de 15 años, porque el narrador de la historia, en ese momento, cuando yo descubrí ese folletito, de quiénes eran los que iban, y me llamó la atención que iba a ir el hijo del capitán, un muchacho de 15 años. Y eso me iluminó. Dije yo, él va a contar la historia. Él es el dueño del lenguaje. Él va a contar la historia. Entonces la historia la cuenta este muchacho, este adolescente, que le escribe cartas de amor a su enamorada que quedó en Chiloé.
Entonces la obra comienza: mi amada chiquita, le escribo desde la cubierta de la goleta. Y así sí. ¡Uy, qué maravilla! Toda la historia es una novela de amor. Mira, ¿Entiendes tú? vamos a hacer todo el esfuerzo por tener la presentación Ya. de esta obra de teatro en Rengo. Ahora estamos, de hecho, maravilloso. emitiendo algunas cartas de apoyo para Ya. algún fondo por ahí Qué bueno, que nos permita traer la por obra. supuesto, sí. Manuel, otro trabajo que para nosotros también es muy importante y que tiene que ver con todo este acercamiento, ¿no?, al imaginario mapuche. Ya. Y incluso anterior, mucho anterior. Tiene que ver precisamente con esto que mostrabas en el folleto, que es la huella de Monteverde, Sí. ¿cierto? Lo vamos a mostrar también a nuestros auditores. La huella de Monteverde pensado en el sitio arqueológico de Monteverde, Exacto. que está encadenado con sitio arqueológico en Osorno y en Laguna de Tahuatahua, aquí al lado nuestro. Sí, y exactamente. que en el fondo, un poco a propósito de lo que tú mismo decías, que las colonias alemanas cuando llegaron a Yanquihue quisieron pretender de que ahí no había nadie o no había nada, y efectivamente esta zona fue súper poblada. Sí. Estamos hablando aquí de un antecedente de hace 14.000 años, digamos. Sí, exactamente. ¿Cómo es la experiencia de escribir sobre estas temáticas arqueológicas, donde tampoco hay una historia de referencia? No, nada. Sino que simplemente vestigios sobre los cuales ya hay que echar a correr la imaginación. Exactamente. Tienes razón tú, fue así. Me llamó la atención, yo iba recolectando, siempre me ha gustado mucho la historia de nuestro antepasado. De hecho, yo escribí una de mis obras que fueron de los Selman, de los Onas, la historia de los Onas, de la zona de la Tierra del Fuego. Y así, varias obras tienen esa energía de recuperar lo que fueron nuestros antepasados. Y sobre todo, por ejemplo, darse cuenta con esta intención de que uno aprende mucho y a los niños les encanta, porque justamente en esta novela el protagonista es un niño también. Es un niño. Notable. Claro, es un niño que cuenta la historia de su familia, de esta familia que vivió hace 14.800 años atrás, en ese lugar. ¿Y por qué es importante? Monteverde, yo iba recolectando todo lo que aparecía en los diarios, lo que informaban los científicos, y el científico que encabezó esta excavación fue Tom Delay. Tom Delay, un profesor norteamericano de arqueología que hacía clase acá en la Universidad Austral y también en Temuco. Entonces, él escribió un libro que se llama Monteverde, pero es un libro científico, donde él coloca todo lo que encontraron, el listado de las plantas, el listado de las hierbas, el listado de los animales. Es un libro científico muy interesante y ese fue para mí importante. Lo mismo el trabajo de Mario Pino, que es un geólogo que trabajó con él y que es el que llevó adelante en Pilauco el descubrimiento también de la época de la era del hielo. Entonces, ¿por qué esta historia sucede en la era del hielo? ¿Ya? La mitad de nuestro territorio en esa época, hace 14.800 años atrás, estaba bajo el hielo. ¿Ya? Ni Puerto Ara, ni Puerto Montt, nada de eso. Era una extensión de la Antártida. Claro, exactamente. Entonces solamente había una zona más cercana al otro lado de la carretera, hacia la costa, que tenía árboles y donde ellos vivieron. Porque entonces yo, rescatando toda esa información, me fascinó, e incluso en un momento determinado habían invitado a un escritor extranjero, chileno en el extranjero, que fuera al sur para que hiciera algo, qué sé yo, etcétera. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué tienen que invitarlo de otra parte? Y yo ya había hecho ya una reflexión de muchas cosas que yo lo voy a hacer. Y lo empecé a crear, también a partir de la historia de este niño que se hace amigo de un gonfoterio, que son los descendientes de los elefantes, de la familia de los elefantes. Y entonces, realmente la historia se fue armando maravillosamente para contar, porque ese sitio arqueológico es el más completo de América, ¿ya? Y en un momento fue el más antiguo. Entonces,
¿Por qué más completo? Porque no solamente encontraron huesos de Confoterio, sino que también huesos de el tigre de dientes de sable, Sí. El caballo americano. La megafauna. Claro, la megafauna. Es de descubrir que nosotros tuvimos nuestro caballo, propio, nuestro caballo americano. Después lo que trajeron los españoles fueron otros caballos, otro tipo, pero tuvimos nuestro caballo original. Y entonces de la megafauna. Y entonces la historia se fue armando poco a poco en relación a todo lo que se descubrió. Se descubrieron las bases de los toldos donde ellos vivieron, ¿ya? Se descubrieron el trabajo con el cuero, el trabajo con la madera. Los toldos que ellos hicieron eran una maravilla de construcción, como las carpas hoy día que son así como iglú. Ellos la hicieron así también con los cueros de los animales y también amarradas con vientos. Cuando uno hace, ¿cierto?, una carpa, la amarra a los vientos para que no se te eleven. Sí. Ellos también lo hicieron eso, lo inventaron. Y además lo hicieron con cosas que hasta hoy día existen. Los científicos descubrieron un nudo con que amarraban los vientos, el nudo ballestrinque que se llama, y que ellos lo inventaron hace 14.800 años atrás. O sea, inventaron el cemento, viejo. ¿En serio? Cómo? Sí, porque esta era su carpa, ¿ya? Era su carpa. Y resulta que los bichitos entraban. Ellos tenían una carpa en base que era donde la cuidaba y habitaba la meca del equipo, ¿cómo se llama? La persona más sabia, la mujer. Y ahí ella habitaba ahí, pero su labor era guardar las semillas, los frutos que recolectaban, porque ellos iban de lugar en lugar recolectando la carne que la colgaban ahí, que la ahumaban, es todo. Pero entraban las hormigas por los lados, porque no pensaron en ese asunto. Entonces, como vivían al lado de un riachuelo, el Chinchihuapi, y ellos descubrieron que, digamos, esta arenilla, el ripio, ¿ya? Que es uno de los elementos del cemento. Y habían descubierto que la grasa de los animales que ellos mataban, especialmente los confoterios, en alguna ocasión que les duraba mucho esa carne, la grasa se quedaba hacia el aire libre y se ponía dura. Entonces se le ocurrió hacer una masa con ripio y la grasa de los animales y envolver la base, digamos, con esa masa como la masa que hacen las mamás en las casas, y ahí enterrar las varillas para él. Y solucionar el problema. Como eso, hicieron ellos, construían lienzos, ¿cómo se llama? Cuerdas. ¿Sabe de qué? De este pasto que aparece en todos los humedales, que el junco, el junquillo. Ellos aprendieron a trabajar y hacían cuerdas largas y las ocupaban para distintas cosas. Trabajaron la madera, la piedra, qué sé yo, etcétera. Bueno, una serie de cosas que a ti te indican que eran personas muy inteligentes. Yo cuando hablo con los niños, ustedes no piensen que estos hombres que andaban vestidos pobremente, por así decirlo, con algo que se tapaban y casi desnudos, no eran. Les pregunto a ellos, ¿qué es para usted un hombre inteligente? Y ellos me dicen los que leen muchos libros, que estudian, qué sé yo. Pero no, el hombre inteligente es el que soluciona problemas en la vida. Eso es que caracteriza a un hombre inteligente, que solucione problemas en su vida cotidiana. Bueno, y estos hombres eran así, eran hombres inteligentes. Tremendamente inteligentes. O sea, además que piensa que nos cambian completamente la perspectiva sobre el poblamiento de América. O sea, ya después de Monteverde, del trabajo de Tahuatahua, del trabajo de Osorno, ya no pensamos en la llegada tradicional por el estrecho de Bering y que el poblamiento es desde el norte hacia el sur, ni en las tribus, digamos, pascuenses o oceánicas, sino que también en un poblamiento desde el sur. Lo que significa que americanos en realidad, hace 15.000 años que tenemos americanos. Tú tienes razón que después esto se da en Pelauco, en Osorno, y se descubre aquí en San Vicente de Tahuatahua. Yo estoy fascinado con lo que están acá. Entonces, es algo que tenemos nosotros, es parte de nuestro, aunque esté en San Vicente, pero hermano, está en nuestro territorio, ¿ya? Y por decirlo así, es algo maravilloso que tenemos acá. Y tal vez, con el tiempo voy a escribir otra historia para seguir con un segundo tomo de La huella de Monteverde. La llegada a Tahuatahua. Claro. Así que eso han sido mis intereses fundamentales, o sea, descubrir cómo nuestros antepasados nos pueden dar lecciones de vida,
de lecciones frente al universo, frente a las relaciones humanas. ¿Ah? En este libro de la Yun-Ul, de los cuentos mapuche, por ejemplo, los conceptos del amor, por ejemplo, la Yun-Ul, el canto del amor. No es lo que hoy día entendemos por amor, sino que el amor de ellos es más universal. Es querer a una persona, pero junto con eso tú amas el universo, ¿ya? Todo lo que lo rodea. Es muy interesante, muy atractivo. Es un mundo maravilloso de conocimiento y que nos hace mejores personas. Entonces, acercar a los niños a eso es algo sin límite de satisfacción. Pues. Además que tiene la maravilla de acercarnos identitariamente a un patrimonio que normalmente está encubierto. Claro. Porque cuando pensamos en patrimonio y pensamos en identidad, nos quedamos hasta el rodeo, los guasos, los caballos, claro, ya con suerte los españoles. Claro. Pero pensar en que la proyección de patrimonio e identidad viene muchísimo más atrás. Mucho más atrás. Y que en el fondo es el aprendizaje que tenemos que hacer para poder proyectar hacia el futuro. Claro, yo tengo que hacerle una línea de tiempo a los niños para que puedan entender, porque 14.000 años es muy difícil de imaginar, Mariano. Sí, pues. Entonces tú tienes que explicar de que 14.000 años el año cero y sigue avanzando y sigue avanzando para allá, es para poder tener una idea, porque los niños no se imaginan qué es lo que son 14.000 años de edad. Lo mismo el libro de los árboles, que es la historia de los árboles, que yo era un ignorante cuando me fui al sur de los árboles. Y allá vi por primera vez un alerce. Y descubrí un alerce de 2.000 años de edad. Entonces, de esa sensación, yo se la quise transmitir a los niños con la historia de qué nos estaban dando los árboles. Aquí se cuenta qué nos han dado los árboles a nosotros, seres humanos, y qué tan mal le hemos pagado. ¿Eh? Que se está convirtiendo un científico decía que el desierto está avanzando poco a poco hacia el sur. Entonces, es una manera de una persona que comentó este libro en Santiago y dijo que lo más importante era enseñar a amar, digamos, los árboles. Es más que estar diciéndole hay que cuidar los árboles. ¿Pero por qué hay que cuidarlos? ¿Eh? O sea, el conocimiento te permite amar a los seres. Así que eso, y este libro de Mi primer teatro está en la línea que tú me planteabas antes, que es una edición muy linda, que lo hice yo con Flora Monde, mi compañera en este momento. Así que son todos juegos de diversos temas de nuestra zona. Maravilloso. Manuel, te queremos dar las gracias, ha sido una entrevista notable, hemos podido recorrer. Pero tenemos mucho más que hablar. Y tenemos para hacer varios capítulos, oye. tenemos para hacer varios capítulos con esto, pero ha sido maravilloso encontrarnos contigo, efectivamente, desde poder construir este relato desde el patrimonio, desde la identidad, desde nuestros maestros. De lo que tenemos en nuestro entorno, o sea, yo creo que eso es una tarea importante que se puede hacer y trabajar acá, conocer nuestro entorno, nuestras leyendas. Hay jóvenes que están trabajando en eso. Exacto. Y eso me parece fantástico. De hecho, te vamos a recomendar un trabajo de nuestro querido amigo Diep Sarrúa, que se llama Patrimonio Originario de Chile desde el Patrimonio Sonoro. Y él hace una investigación de los instrumentos líticos que eran antecedentes de los instrumentos de madera. Y llega una teoría maravillosa que en el fondo el mapuche, en su musicalidad, lo que hacía era imitar el sonido del viento en la cordillera. Mi hermana María Teresa, que es mi otra hermana, me lo regaló ayer. Ah, mira, te lo recomendamos notablemente, una tremenda investigación. Así que muchísimas gracias, Manuel, por esta entrevista. Esperamos encontrarnos prontamente, sea aquí o en Puerto Montt, sea para el estreno de Travesía Infernal, acá. Y se nos viene. Muy bien, pues, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mariano, y a todo el equipo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, dejarlos invitados para el próximo jueves, a partir de las 19 horas, en una interesante entrevista en Por Amor al Arte. Muchas gracias.